Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi lección de escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11. Ya prácticamente hemos terminado el folleto de la lección del primer trimestre del año 2016. Realmente ha sido fascinante esta historia de la redención con la lección de este trimestre conocida como rebelión y redención. Y en esta semana le toca al apóstol San Pedro presentar lo que es el gran conflicto. La lección de esta semana, su título es Pedro y el gran conflicto. Desde la perspectiva del apóstol San Pedro, podemos ver en esta lección, al estudiar, vamos a descubrir temas de grande importancia. Y esta lección le enseña a usted, a mí y a todo creyente a esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en el transcurso de esta espera, nosotros tenemos que tener una actitud, tenemos que tener una acción. Estas son las dos cosas que tenemos que tener. Una actitud y una acción, que es obrar piadosamente, que dicho sea de paso, es andar piamente. Y mientras esperamos al Señor, tenemos que estar conscientes que vamos a enfrentar este conflicto, porque esto comenzó con un conflicto ahí en el cielo. Se trasladó a esta tierra y este conflicto va a durar hasta el final de los días. De tal manera que mientras ocurre este conflicto, nosotros tenemos una misión que cumplir. Y esta misión es la misión de la predicación. Y mientras ocurre la predicación vamos a enfrentar grandes conflictos. Sin embargo, al tener la visión que Cristo nos dio, la comisión, nosotros vamos a cumplir esa misión. Esta semana vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo tú pasas de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que hace podemos decir, un bebé en la fe cuando viene a este conocimiento? Seguidamente usted va a descubrir qué hacer frente a la guerra con los hermanos, con aquellos que se consideran pares o iguales. Esto vamos a aprender esta semana y usted va a descubrir cómo enfrentar estas situaciones. Al estudiar esta lección, usted va a aprender dónde está la segura salvaguardia de nuestra seguridad. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo estar seguro? Esto usted va a aprender esta semana. También va a conocer quiénes se burlan de la esperanza de gloria y por qué esto afecta de una manera o de otra la fe. Pero no nuestra fe, sino la fe de aquellos de los cuales se burlan. ¿Desde cuándo sucede esto? Usted va a descubrirlo durante esta semana y va a disfrutar de esta lección. De tal manera que vamos a concluir el tema de esta semana con este tema, que es: ¿puede alguien apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O puede alguien atrasar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esto vamos a descubrir, a aprender y a descubrir esta semana. De tal manera que abróchese el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección del estudio de esta semana se encuentra en el libro primero del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9. Pero antes de entrar en el estudio o repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti. Y venimos ante tu presencia, Padre, tal como somos. Así, pecadores, imperfectos, buscando que la gracia de Dios, en la sangre preciosa del Cordero de Dios, venga a cubrirnos para limpiar, purificar nuestros corazones, para que tu palabra encuentre un lugar en nuestras vidas. Envía tu Santo Espíritu, revélate y enséñanos llevándonos a toda verdad.
En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como ya dije, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstol Pedro nos está dando nuestra identidad. Cuando usted tiene una identidad, sabe quién es, para qué sirve, usted se siente seguro y confiado en esta vida y también en la vida futura. Escuche lo que dice el apóstol. Mas vosotros sois linaje escogido. Un linaje escogido es una descendencia que ha sido escogido. Oiga bien, ¿para qué ha sido escogido? Dice, usted ha sido escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Usted es una persona con un sacerdocio real, o sea, de sangre de la realeza. Dice, es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Usted es parte de la nación santa que ha sido adquirido por Dios con un propósito, con una razón, con un porqué. Dice aquí, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar. Pero ¿qué mensaje tiene que dar usted? ¿Cuál es el anuncio que tiene que hacer usted? Dice que debe de anunciar las virtudes de aquel. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes de aquel. Dice que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién le llamó a usted de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cuáles son las virtudes de él? En otras palabras, usted ha sido llamado a predicar, a anunciar, a comunicar el mensaje glorioso de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Él es el que tiene todas las virtudes para salvarle a usted, para salvar a aquel, para salvar a aquella, para salvar a todo el mundo. La lección de esta semana, como ya dije, se llama Pedro y el gran conflicto. El conflicto se inició en el cielo, vino a esta tierra y va a continuar hasta el final. Nosotros tenemos que esperar la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos, nosotros debemos de vivir, dice el apóstol, sabia, santa y piadosamente. En medio de este conflicto, cumpliendo la misión, recibiendo la visión de la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro muestra en todos sus escritos que abunda el tema del gran conflicto. Él sabía de los engaños del enemigo. Él sabía y entendía lo que eran las luchas que enfrentaría la iglesia del Señor. Dice aquí, él sabía por sí mismo cuán fácil es caer presa de los engaños del enemigo. O sea, el diablo es un mentiroso, el diablo es un engañador y él va por el mundo engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pedro sabía cuán real es esta lucha. Pedro dice, escribió, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Desde los días del apóstol Pedro en la iglesia primitiva ya se hablaba que había como un león rugiente buscando a quien devorar, porque él no tiene nada, tiene que robar, es un ladrón y mentiroso. Y como no puede, entonces él tiene que engañar. Y de esta manera él ve, el apóstol Pablo ve la manera como algunos miembros de la iglesia primitiva se burlaban y desechaban la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como también lo hicieron en el antiguo. De tal manera, dice aquí, dice, se desarrolla de diversas maneras este conflicto. Pedro ve una lucha en la iglesia que incluye a los que una vez tuvieron comunión con los creyentes, pero que ahora son cínicos. O sea, gente que estaba dentro, se salió de la iglesia y ahora cínicamente regresan solo para burlarse de la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente se burlan, sino que la desechan. De esta manera, dice, ellos desarrollan cualquier idea para desechar la idea o la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Además, se expresan con fuerza, se burlan de esto que es la esperanza gloriosa de los creyentes. En esta semana estaremos estudiando prácticamente lo que es el gran conflicto desde la perspectiva del apóstol Pedro. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es de las tinieblas a la luz.
Bien. De la sección del día domingo, usted puede aprender qué significa pasar de las tinieblas a la luz admirable, que es Jesucristo. Realmente podemos darnos cuenta que en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10 nos dice así, que prácticamente es parte del versículo base para el estudio de esta semana. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, y aquí está la clave: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, usted viene a ser pueblo de Dios cuando usted alcanza misericordia. No porque usted quiera o pueda o tenga la habilidad de alcanzar misericordia, sino porque Dios le ha escogido a usted para ser real sacerdocio, para anunciar las bendiciones, podemos decir, las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto en realidad son versículos que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 19 y en Deuteronomio capítulo 14. Dios había llamado a su pueblo, oiga bien, lo sacó de Egipto, a un pueblo que no era pueblo, lo hizo pueblo, lo llamó de Egipto, lo escogió para ser un pueblo especial, un sacerdocio único. Un pueblo, dice, el pueblo de Dios estaba siendo liberado de la esclavitud y en camino a la tierra prometida. Pedro ve un paralelo entre el pueblo de Dios durante el Éxodo y la iglesia de Dios en sus días. En otras palabras, este pueblo estaba esclavizado, Dios lo libera y lo hace su pueblo. Ellos salieron de Egipto y fueron a Canaán. En Egipto eran esclavos, no eran pueblo de Dios, eran esclavos. Y al ir a Canaán, ahora ellos habían sido llamados para dar testimonio a todas las naciones de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Este era el propósito de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este era podemos decir, una obra en progreso. No es que ya seamos perfectos. Esta oscuridad que nos acompañó en el pasado, todavía algunas veces se podría ver. Ahora, recuerde que no es por obras. La salvación no es por obras de justicia, para que nadie se gloríe. Dice aquí, al seguir a Jesús, nos damos cuenta de nuestras propias faltas y pecaminosidad y sentimos la necesidad de su justicia en nuestras propias vidas. En otras palabras, aunque usted ya está en la luz, usted depende de Jesús para obtener la salvación y mantenerse en la luz, porque usted ha sido sacado de las tinieblas a la luz admirable. No que seamos perfectos ni que lo hayamos alcanzado ya, sino que proseguimos al blanco, como decía el apóstol. Ahora sigo diciendo aquí, sigo leyendo, dice: así es como cada pecador puede venir a Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Usted ha alcanzado misericordia, usted está en la luz. Usted ha alcanzado la gracia de la bendición, de la salvación, del perdón en Jesucristo. Usted tiene la luz. Usted ha pasado de muerte a vida, en otras palabras, pero no por obras, sino por las obras o lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo vino para salvar, para buscar y encontrar lo que se había perdido. Aquí dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende ante Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en su absoluta fuerza y sabiduría, o sea, en la bendición de Dios. De tal manera que aunque el diablo viene a acusar, el diablo mentiroso está acusando: tú eres un pecador, tú eres un pecador, tú eres un pecador. Él es un mentiroso, él es el acusador, él es un engañador. Ahora, entonces aquí dice: yo ahora, renunciando a toda dependencia de mí mismo o de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir: ninguno otro asilo hay. Indefenso acudo a ti, Señor. O sea, no tengo otra alternativa. El único Salvador se llama Jesucristo. Yo renuncio a mí y acepto el sacrificio de Cristo para alcanzar la salvación y pasar de las tinieblas a la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo dependo de Él. Dice aquí, cuán dependientes somos de Cristo, el cual
nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. De tal manera entonces que usted ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. En medio de este conflicto, usted realmente es un gran vencedor por las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es presión de los pares. ¿De qué se trata esto? Veamos qué dice la lección. En la lección del día lunes usted va a encontrar el tema presión de los pares. Esta realmente es una expresión que se usa en Estados Unidos que le llaman peer pressure. Y peer pressure es que una persona del mismo nivel, de la misma edad, de la misma escuela, de la misma, podemos decir, del mismo nivel educativo, social, le presiona a usted de alguna manera para que haga lo que él quiere. Esto puede ser como cuando yo me acuerdo, siendo joven, muchacho, quizás unos 15, 16 años, empecé a fumar. Y empecé a fumar porque los amigos con los que andaba, ellos fumaban y me daban el cigarrillo. Después yo compraba el cigarrillo para darle a los otros amigos para sentirme socialmente aceptado. Entonces yo empecé a fumar porque copié la conducta de mis amigos y de alguna manera ellos me llevaron, ¿verdad? Por así decirlo, con una presión a hacer lo que yo ni me imaginaba que iba a hacer, entrando en vicios, tanto en el tabaco como el alcohol, la cerveza, trasnochar, etcétera, etcétera. Entonces, la presión de los pares es esa, que los amigos te hacen hacer lo que tú tal vez ni quieres hacer. Y esto es lo que el apóstol Pablo comenta en este día de la lección. Dice aquí que los creyentes habían estado haciendo lo que les agradaba a otros, o sea, a los pares de ellos. Ellos estaban tratando de que ellos hicieran, dice, y Pablo les amonesta a no unirse a la multitud y se volvieron objeto de insultos y humillación. En otras palabras, por no hacer lo que ellos hacían, los cristianos se resistían, entonces eran rechazados, eran maltratados y hasta denigrados. Dice aquí, en esta situación es en esta situación como esta donde Satanás puede usar a viejos amigos para desanimarnos en nuestro caminar con Dios. O sea, esto sirve como una tentación para los hermanos. O sea, hay hermanos dentro de la iglesia que pueden venir y decirte cosas que te van a hacer sentir mal, te vas a sentir ofendido, porque no hacen lo que ellos dicen, porque no hacen lo que ellos piensan, porque no haces lo que ellos imaginan que tú debes de hacer para ser cristiano, de acuerdo a lo que ellos piensan o perciben. De tal manera que, recuerden, alguna gente cae en este problema, cae en situaciones difíciles. Aquí Pedro también anima a no dejarse intimidar por esas burlas. Los gentiles darán cuenta a sí mismos ante Dios, quien es el único juez, de modo que no hay que preocuparse por lo que ellos piensan. O sea, hay gente dentro de nuestra organización, nuestra iglesia, algunos que piensan que hay que hacer hasta los ritos. Hay gente que dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquí. Casi están cayendo, por así decirlo, en lo que hacían los israelitas como ritos ceremoniales. Y déjeme decirle que todo eso fue clavado en la cruz. Ya eso ya no tiene sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? Algunos de nosotros podemos reaccionar violentamente y tal vez responderles mal, tal vez maltratarlos, decirles cosas groseras. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que debemos de ser bondadosos con ellos. Debemos de orar por ellos y tratarlos de una manera más sensible. Aquí dice que para los jóvenes es más difícil para los jóvenes, pues desean ser aceptados, pero no tienen que luchar contra la presión de los pares. Mira lo que dice aquí, Primera de Pedro capítulo 4. Dice, pues que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, o sea, es crucificar la carne, terminó con el pecado. O sea, una vez que usted dice, yo quiero hacer esto carnalmente, pero esto ofende a Dios, mi amigo me presiona y ¿sabe qué? No, discúlpame, yo no hago estas cosas, que Dios te bendiga, pero mejor me retiro de este lugar. O sea, ser amable y, ¿por qué no? Convivir y aceptarlos a ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. Versículo 2, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí lo que está hablando ya es algo más profundo.
Está hablando de pensamientos obscenos, pensamientos vulgares, con lascivia, dice, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 3. Así es que vosotros, dice, no corráis con ellos, dice el apóstol Pablo. No se junten con ellos. Ahora, pero tampoco los vas a juzgar. Tú debes de tomar una decisión. Tú puedes ver lo que los otros hacen, puedes pedir que Dios los bendiga, que les dé misericordia y les abra sus ojos, o puedes condenarlo. Pero ¿sabes qué? El juicio no es dado a ti, tú no tienes que hacer juicio. Todo el juicio le corresponde al Hijo. Así que yo prefiero dejar que Dios lo juzgue y no juzgarlo yo. Mejor que Dios lo juzgue y que Dios se encargue. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, oiga bien que dice el apóstol del consejo, sed pues sobrios y velad. Sed sobrios es como aquel que es tomador y deja de tomar, es de abstenerse. Ser sobrio es dejar de hacer eso y velad en oración. O sea, este es el consejo del apóstol Pablo. Pablo aquí hace un comentario. Además, Pablo amonesta y muestra lo más importante. Aquí dice, necesitamos orar con seriedad. Dios sabe que a veces podemos ser más tentados en el afán de agradar a los gentiles que al relacionarnos bondadosamente con los que están cerca de nosotros. Necesitamos orar no solo por ellos, sino también pidiendo ser más sensibles a sus preocupaciones y necesidades. En otras palabras, hay gente que toma porque tiene un problema en su corazón, tiene preocupaciones, ansiedad, depresión, qué sé yo. Entonces tenemos que ver cuál es la razón por la que este individuo hace estas cosas y ver cómo satisfacemos esa necesidad para ganarlo para el reino de los cielos. Ahora, entonces, tú podrías pecar por la presión de un amigo, tomar, fumar, quizás podrías llegar hasta a tener una conducta mala. ¿Por qué? Por la presión de los amigos. Podrías tal vez verte tentado a comer alimentos que no son buenos de acuerdo a nuestra fe. Podrías ser tentado a beber lo que se supone tú no debes de beber o yo no debo de beber. ¿Y qué diríamos del carácter? Cuando alguien viene, te enfrenta, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono yo? Entonces aquí la presión de los pares nos muestra que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ciertamente vamos a ser tentados, algunos van a caer por la presión, pero nosotros tenemos que ser bondadosos, tenemos que orar y ser sensibles a las necesidades de aquellos que nos presionan a hacer lo que no le agrada a Dios. Como dijo José, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Y José corrió. ¿Por qué mejor que digan aquí corrió que aquí quedó? De tal manera que veamos qué nos dice la lección en el día martes y descubramos de qué nos dice en este día la lección con el tema que es la palabra profética más segura. ¿Cómo estar seguro de que estás seguro? Veamos qué nos dice en este día la lección. Muy bien. Estudiando la lección del día martes, usted va a aprender qué es lo que enseña el apóstol Pedro con relación a la manera cómo estar seguro de estar seguro. En este día de la lección, el tema es la palabra profética más segura. En otras palabras, aquí podemos ver prácticamente la experiencia del apóstol San Pedro. Usted recordará cuando Jesucristo le dijo, Pedro, me negarás antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. O sea, él en primera instancia él no estaba preparado para recibir la profecía que Cristo le estaba diciendo a él mismo. Ahora, recuerde que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, porque nosotros hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no miente y su palabra se cumple. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿cuánto? Para siempre. Aquí podemos ver, de acuerdo a segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 en adelante. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Oiga bien, artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad. O sea, yo no vengo aquí a decirles historias, solamente fábulas, no, nada de eso. Yo lo vi, lo que hemos visto, lo que hemos oído es lo que hablamos.
Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro está refiriéndose cuando Cristo fue bautizado. Aquí cuando Jesús fue bautizado, en la transfiguración, él menciona esto. O sea, hubo una voz, hubo el Espíritu que bajó y hubo una voz del cielo que se escuchó audiblemente. Y Pedro está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy testigo de estas cosas. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, refiriéndose a la transfiguración. De tal manera que Jesús dijo, y Pedro en aquel entonces tal vez no entendió, no estaba preparado, pero Cristo dijo y se cumplió. Cuando las cosas sucedieron exactamente como Jesús lo había dicho, Pedro no estaba preparado. Probablemente el más doloroso de todos los fracasos ha sido cuando Jesús predijo que Pedro lo negaría. Ahora Pedro, el mismo Pedro, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Oiga bien, tenemos también, además de que yo he visto, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, la palabra profética alumbra, da luz, te guía, te orienta. La palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Bueno, la palabra de Dios. Valga la redundancia. Dios es fiel, Dios no miente, Él es fiel. Dios es fiel y verdadero. Por lo tanto, su palabra se va a cumplir. Vamos a leer el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mucho cuidado con esto. Ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, ¿qué es la profecía? Porque hay muchos por ahí diciendo: hay nueva luz, nueva profecía, profecía esto, interpretando, haciendo cálculos. O sea, ese tipo de interpretación privada ni le ponga mente, ni le ponga atención. Porque realmente hay algunos burladores, algunos que han sido confundidos por el mismo enemigo. ¿Cuántos se han levantado tratando de predecir la venida de nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice que hay un ejemplo de fidelidad en esto. Dice que es la profecía, es de interpretación no de hombres, no es privada. Versículo 21. Porque porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que iluminó a Moisés a escribir en los primeros libros, fue el mismo Espíritu que inspiró a todos los otros profetas. Es el Espíritu de Dios, el de la revelación. Ahora, aquí podemos ver algo interesante. Dice, esto es la calidad cristiana. El apóstol Pablo dice aquí: Pedro aclara cómo ser un fiel seguidor de Jesús, basándonos en esas preciosas promesas, en las grandísimas promesas de nuestro Señor y Salvador. Todas las promesas de nuestro Dios son fieles y verdaderas. Lo dice para indicar cómo escapar de la corrupción. Enumera varias cualidades interconectadas que define como el estilo de vida cristiana. Oiga bien, este es el estilo de vida cristiana. Usted dirá: hermano, y el estilo de vida no es comer y beber vegetariano. No, el estilo de vida cristiano. Ese es el estilo de vida vegetariano. Ese no es el estilo de vida cristiano. Aunque un vegetariano puede ser cristiano, el estilo de vida cristiano está aquí. Dice aquí, define el estilo de vida cristiana: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Son cualidades cristianas. Pero hermano, entonces la profecía no es lo importante. No, esto es lo más importante, porque esto da unidad a la iglesia. Y entonces seguimos el espíritu de profecía como un todo de la fe, que es la profecía, que no es de interpretación privada, sino que es revelación de Dios. Y entonces ahora Dios es fiel y verdadero. Aquí dice, Pedro dice que los creyentes no tropezarán si estos valores forman parte de sus vidas, y les pide que hagan firme vuestra vocación. Haciendo estas cosas, dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Así que tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento, porque ella alumbra en un lugar oscuro, es una guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Esta es una guía segura. De tal manera que hemos de confiar en toda palabra que sale de la boca de Dios. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y aprendamos de este tema
cuyo título es burladores. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día miércoles, donde nos encontramos realmente con un tema más que interesante, porque aquí presenta lo que son los burladores. Un burlador es una persona que se burla de algo que acontece, aconteció o podría acontecer. Y en este día la lección nos manda al libro de Segunda de Pedro en el capítulo 3 del versículo 3 al 7. Y dice así el testimonio bíblico. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, son sus propias ideas. Dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, nada está pasando extraordinario. Los eventos que están pasando no son normales, son naturales. Es el niño, es la niña, es el calentamiento global y empiezan a razonar lo que está aconteciendo y es algo que ha pasado siempre y siempre va a pasar. Pero dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, la tierra subsiste por el agua, dice aquí. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es el diluvio, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea, ya no va a ser un diluvio, va a ser fuego lo que va a caer. Ahora, es interesante notar que el versículo 8 dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, Dios no tiene tiempo limitado, Él no tiene prisa, Él no tiene demora. Ni aun los ángeles saben cuándo vendrá este evento. Sin embargo, esta gente dice que el Señor no ha venido, no va a venir y se burlan. Versículo 9. El Señor, dice, no retarda su promesa. O sea, Él no está tardado, sino que algunos dicen la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, Dios no ha mandado a Cristo, no ha venido Cristo para hacer el juicio porque Él es paciente para con nosotros, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él desea que mucha gente se salve. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá. O sea, esto está claramente dicho. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De tal manera que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero estos burladores se burlan. Hay una batalla entre la luz y las tinieblas. Esta es entre la simiente de la serpiente y la simiente del Hijo de Dios, o sea, de la mujer. Estos burladores traen argumentos, traen razonamientos, traen evidencias científicas de que esto ha sido así, así será y nunca va a cambiar. Pero dice que estos burladores tratan de neutralizar la fe de los creyentes y razonan de que Jesús no está volviendo porque todo continúa como siempre ha ocurrido. Ellos se burlan por esa razón, de tal manera que ellos tienen sus motivos, ellos tienen su razón por qué hacen estas cosas. Y la única razón por la que ellos lo hacen es porque están viviendo como en los días de Noé, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Póngase a pensar, si están comiendo hay abundancia, si están bebiendo hay abundancia y se están dando en casamiento, pero se están dando en casamiento, hombres y hombres casándose, mujeres y mujeres casándose, oye, dándose en casamiento, casándose, están en borracheras, en orgías. Por esta vida lujuriosa que ellos tienen, ellos prefieren pensar y creer que nada va a pasar. Este es realmente el gran conflicto, el conflicto de los siglos. Aquí podemos ver que es una manera de reaccionar rebeldemente, igual que en el Edén, decir lo contrario de lo que Dios dice. Los burladores están diciendo Jesús no regresará. Ellos dicen, bueno, en el antiguo le dijeron a Adán y Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de esto y de esto. Se fueron en el mensaje contrario, es una contradicción que se repite y se repite y se repite. Es una rebeldía, es una reacción a la voluntad de Dios. Dice, por un coro, o sea, toda esta gente, por un coro de voces, en todas partes, un rasgo interesante se está
de esta mentira es que Pedro la predicó. Oiga bien, cada vez que oímos a alguien burlarse de la idea de que Jesús regresará, él mismo está cumpliendo la profecía. O sea, Pedro ya había dicho, van a venir burladores. Y viene gente burladora. Ellos están cumpliendo lo que la Biblia dice. Antes de que Cristo venga, van a venir burladores. Entonces, ¿por qué yo creo en la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué evidencias tengo yo para creer? Oiga bien, ¿qué evidencia? Algo que yo pueda ver. Bueno, es muy sencillo en mi posición en cuanto a lo que la Biblia dice. Cristo vendrá porque hay evidencia. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, Dios le dio la promesa, dijo, de la serpiente, y tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañal, y dio la promesa de ese Mesías. Cristo vino la primera vez, sí vino. La historia lo confirma, existe un antes y un después de Cristo. Además de que Cristo vino, las evidencias que podemos ver es que las profecías se cumplieron históricamente, se han cumplido perfecta y cabalmente. Además de esto, las promesas de que Jesús vino se cumplió. Y no solamente eso, sino que murió, resucitó para salvarte y para salvarme. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré solo. Vendré otra vez. Cristo prometió volver. Ahora, también tengo otra evidencia, que la Escritura testifica, los testimonios bíblicos me dicen, de que ángeles lo prometieron también. Este Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Ahora, todas las profecías se están cumpliendo. Y esto me dice a mí que Dios es fiel y verdadero. Así es que se burlen. Eso me está diciendo a mí que Cristo está más cerca de cuando yo creí o cuando tú creíste. De tal manera que hemos de alzar nuestros ojos y ver de dónde viene nuestro socorro. ¿Hay burladores? Sí lo hay. Que se sigan burlando. El que ríe al último, ríe mejor. Comprendamos que nos enseña la lección en el día jueves y aprendamos de esta lección con el tema que es apresurando el día. Muy bien. Dentro de la lección del día jueves, el tema que nos presenta en este día de la lección es apresurando el día. Quiero aclarar esto porque en realidad en nuestra iglesia, en nuestras comunidades eclesiásticas, se habla de que nosotros podemos apresurar la venida del Señor. ¿Sabe qué? Usted no puede hacer un pelo más blanco o más negro. Usted no puede añadir a su estatura ni un codo. Que usted predique o no predique no va ni a atrasar ni a adelantar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene prisa, Él no tiene demora, Él nunca llega tarde, llega a tiempo. Tanto así que el libro de Hebreos dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo envió Dios a su Hijo? ¿Cuándo lo envió? Cuando se cumplió el tiempo. Así es que, aunque este tema en este día nos dice apresurando el día, más adelante les voy a mostrar lo que dice la Biblia acerca de este punto. Escuche lo que dice la base bíblica para este día. El versículo 8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos piensan, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Además dice el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. No es que viene de manera furtiva, escondida, sino que Él viene como ladrón. En un día que nadie lo espera, cuando nadie sabe, viene como un ladrón que nunca se sabe cuándo va a llegar. Es una figura que ocupa aquí el apóstol San Pedro. Dice que esa vez va a pasar algo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, va a haber un fuego que va prácticamente a purificar todo este mundo lleno de pecado. Dice el versículo 11, es el consejo del apóstol. Dice así, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, va a haber un juicio y una consumación de ese juicio. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debe de ser tu andar? ¿Cómo debe ser mi andar? Esperando la venida del Señor Jesucristo, hemos de andar santa y piadosamente. Y ahora aquí viene el punto que les decía al comienzo de la introducción de este día de la lección, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Que apresures tú la venida del Señor? No, que te apresures tú. Si yo predico, voy a hacer que el Señor venga. Eso no es cierto. Eso no es real. Dice aquí que te debes de apresurar para estar listo para la venida del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Por qué? Porque el versículo 13 lo dice claramente.
pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Así es que tú no vas a apresurar la venida del Señor, tú lo que tienes que es apresurarte tú para estar listo para ese gran día. Así es que la espera parece ser algo eterno, parece que nunca va a acabar. El tiempo no le preocupa a Dios, Dios no tiene ni prisa ni demora. En las Escrituras el fin siempre está cerca, ya sea el día del Señor en el Antiguo Testamento o en el retorno de Cristo en el Nuevo Testamento. Dios no tiene prisa, Dios no tiene demora, Dios tiene un límite para el mal. Tú no vas a cambiar las cosas, tú vas a predicar y vas a predicar y vas a predicar. Hay gente que se va a convertir y va a venir a la fe, pero hay gente que nunca va a venir a la fe. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Ellos eligen estar de parte del mal. De tal manera, entonces, no te mandó Dios a ti a convertir a la gente, sino a predicar. Así es como lo dice el apóstol Pablo. No me envió a mí a bautizar, sino a predicar. No me envió a mí a tener números, aunque los números son importantes. Así es que dice, el mal continúa y cuanto más esperará Dios, tiene un límite. En las profecías Dios bosqueja su estrategia para acabar con el pecado y el sufrimiento y para restaurar la tierra a su perfección original. O sea, Dios tiene un tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Apresurando el día, tú no vas a apresurar nada. Apresúrate tú y que me apresure yo a estar listo. El fin de todas las cosas, como las conocemos, esto afectará a todo el mundo. De tal manera que si nos rebelamos ante esta realidad, entonces seremos cínicos y burladores. O sea, no me gusta que haya fuego. No, es la voluntad de Dios. Dios quiere cambiar las cosas, quiere hacerlas para bien y eso está correcto. Del otro lado, dice, vemos en esto un Dios misericordioso que finalmente limpiará la abominable corrupción y los abusos de los derechos humanos. Entonces podemos con confianza esperar cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. O sea, Dios va a hacer nuevas todas las cosas y eso que haga nuevo va a ser para ti, para mí y todos aquellos que amen su venida. Además de esto, expresa su preocupación. ¿Qué es lo que debemos de hacer para cuando llegue ese día? Él dice cuál deben ser nuestras actitudes. Debemos de estar nosotros libres de toda contaminación, de todo pecado. Él nos anima a ser diligentes para ser hallados irreprensibles. Así como era el cordero en el antiguo, tenía que ser sin mancha, sin defecto. Pero ¿sabes qué? Yo veo en mí cada vez siempre más pecado. Entre más consciente eres tú de que eres pecador, más pecado vas a ver en ti. El apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. O sea, él se sentía pecador. Pero aquí Pedro dice, parecería promover obras religiosas, pero él corrige esto con la frase, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, confirmando las palabras de Pablo a los primeros creyentes. Así es que nuestra meta es ser irreprensible. Nosotros podemos esforzarnos por ser santos, pero la santidad viene de Dios. Nosotros nos podemos esforzar por ser irreprensibles, pero la perfección viene de Cristo. Su justicia te es impartida, te es imputada día a día, te es impartida y así es como logras la santificación. De tal manera que debemos de estar, tal como escribe Job, era temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, tú no tienes que tener mancha cuando Cristo venga. Tú no tienes que tener defecto. Tú tienes que ser como el Cordero de Dios, sin mancha, sin defecto. Entonces, así presenta, oiga bien, Cristo presenta ante el Padre la iglesia, sin mancha, sin arruga, la presenta perfecta. Pero esa iglesia es invisible. Esa iglesia tú no la conoces, yo no la conozco. En la iglesia militante la vemos todos, pero la iglesia triunfante es perfecta, no tiene mancha, no tiene arruga. Y así es como la mira Cristo. Si tú eres parte de ese pueblo especial, si yo soy parte de ese pueblo especial, Dios te mira a ti y me mira a mí, sin mancha, sin defecto. ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Cristo te es impartida, te es imputada y ahora tú eres santo, puro y perfecto. Y por la gracia de Dios, por la perfección de Jesús, no te hace falta nada, así como lo oyes, aunque no lo creas o aunque lo creas. Nosotros tenemos que vencer el pecado, tenemos que ser irreprensibles nosotros, tenemos que ser perfectos, sí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su perfección, por su santidad. En mí es que yo soy santo, yo soy salvo, porque yo sigo siendo un pecador, pero por su gracia, como dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿puedes tú apresurar la venida del Señor? Realmente no. Tú debes de apresurarte a ser santo, puro y perfecto, relacionarte con el Señor. Entre más íntimo estás con Él, su justicia perfecta te es impartida
y ahora sí te estás apresurando para alcanzar la bendición. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección que estudiamos, mis hermanos, con corazón, ha demostrado ser una gran bendición para todos aquellos que la han estudiado diligentemente toda la lección. De tal manera que esta lección, Pedro y el gran conflicto, nos ha mostrado claramente y ha despejado muchas dudas. Tanto así que podemos entender que cuando vienen los burladores que dicen dónde está la promesa, en realidad se está cumpliendo la palabra de Dios, porque Dios en la persona de Pedro nos dijo que vendrían burladores. Así como cuando el diluvio vinieron y dijeron nunca ha llovido, nunca va a lloverá. Todas las cosas permanecen así. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces habían temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse y razonaron. Todo está lo mismo, nada ha pasado, nada va a pasar. ¡Qué error! Ellos pensaban que la naturaleza era tal cual es. Oh, ese es el fenómeno del Niño. Oh, ese es el calentamiento global. Oh, esa es la capa de ozono. Oh, razonando, asociando todo con las leyes de la naturaleza. Dice, sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. O sea, así Dios estableció las cosas y así va a pasar siempre. Son ciclos de la naturaleza. Esto es un error. Ellos demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. De tal manera que esta gente de ese entonces afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios y los prudentes y los grandes, lo habrían comprendido. De tal manera que ellos razonaron. Su mente se entenebreció por sus razonamientos y así apartaron la verdad de Dios y escogieron la mentira del enemigo. De tal manera que los grandes hombres de entonces se equivocaron también, se equivocan los de hoy. Por eso Pablo escribió, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así que así fue en el tiempo del diluvio y en el tiempo de Pedro, y así ocurre también en nuestros días y sucederá en el futuro. De tal manera que tenemos una gran advertencia. Esta lección, Pedro y el gran conflicto, nos ha mostrado 5 temas, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, el tema número 1, aprendimos de las tinieblas a la luz. Dios llamó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó por el éxodo para apartarlos de la contaminación del pecado de Egipto, y así ellos fueran un pueblo especial, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. De tal manera que podemos ver claramente que ellos pasaron de ser esclavos a ser libres. Ellos no eran perfectos, realmente no tenían que las obras que ellos hacían darle la salvación. Ciertamente Dios les dio la ceremonia de los ritos, de los sacrificios, pero esas obras no los salvaba de nada. Y el diablo mentiroso vino a acusarlo, y ese es su trabajo, acusar. Pero ¿sabes qué? Ellos siguen siendo, tú sigues siendo nación santa, pueblo adquirido por Dios para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que tú eres embajador del reino de los cielos en esta tierra. También descubrimos al estudiar esta lección la presión de los pares. El tentador muchas veces usa a los seres humanos, diría en mi país, los hinca, para que hagan caer a otros, y el tentador está allí buscando que otros caigan. ¿Y sabe qué? Él hace presión a los amigos para que muchas veces hermanos, jóvenes,
y niños caigan en la tentación. Y de esta manera el enemigo hace que muchos caigan y se aparten de la verdad. Pero el apóstol Pedro nos manda a ser sensibles, nos invita a hacer oración, nos invita a comprender a esa gente y nos enseña, dice, a resistir ese mal y comprender a esa gente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué toman? ¿Por qué fuman? ¿Por qué caen en esos vicios? Y nosotros debemos de estar apercibidos como José y decir, ¿cómo voy a hacer yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Y de esta manera podemos resistir la tentación de la presión de los pares. En el tema número 3 aprendimos algo impresionante: la palabra profética más segura. El apóstol Pedro habló que él era testigo del bautismo de Jesús cuando se oyó la voz y bajó el Espíritu Santo y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. También hace referencia a la transfiguración allá en el monte. Él dice eso. Pero además de eso dice, mira, por si acaso no me creen lo que yo estoy diciéndoles, tenemos la palabra más segura, los testimonios de la palabra y la palabra sola, solamente la Biblia son los testimonios. La profecía, dice, es más segura, la palabra profética, la cual dice, haced bien, porque ella alumbra como en un lugar oscuro, ilumina todo aquello. Y entonces tenemos esta palabra en la cual podemos confiar, porque se cumplió, se cumple y se cumplirá. De tal manera que tú tienes que confiar en las profecías, porque ellas son realmente la guía segura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la palabra profética más segura. En el tema número 4 comprendimos algo muy interesante: que en los tiempos finales vendrán burladores, los cuales van a dar explicaciones científicas, razonamientos, van a pensar con sus propias concupiscencias que así ha pasado en el pasado y así parece ahora ser. La capa de ozono, el niño, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, el calentamiento global, todo esto ha pasado en el pasado y sigue pasando. Ellos razonan todo esto. Pero ¿sabe qué? Así pasó en el tiempo de Noé. Dijeron, nunca ha llovido y nunca lloverá. Pero Dios dice, tiene su palabra reservada. Los cielos que vemos hoy están reservados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Por la palabra subsiste por el agua. Pero ¿saben qué? Dios soltó las cataratas de la tierra y las cataratas del cielo y mandó el diluvio. Y de esta manera, cuando hubo burladores en el tiempo de Noé, los hay también hoy. De tal manera que esto va a volver a pasar, ha pasado y seguirá pasando. Y estos burladores hablan en coro. Todos ellos dicen lo mismo, piensan lo mismo y hacen lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren vivir de acuerdo a sus propias concupiscencias, a sus propios vicios, dándose, casándose, dándose en casamientos, en orgías, en borracheras. Y todo esto es lo que ellos desean hacer. Por eso prefieren pensar que no va a pasar nada. Es el fenómeno del niño. Y se burlan cuando usted viene y le dice, el Señor viene pronto. Pero como lo dije anteriormente, el que ríe al último, ríe mejor. Déjalos que se gocen en los placeres mundanos. Y tú pon tu confianza en nuestro Señor y Salvador. Deja que los burladores se burlen ahora como se burlaron con Noé. Y espera la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tema número 5 descubrimos, aprendimos y comprendimos un tema bien interesante: apresurando el día. Y dijimos que tú no puedes hacer blanco o negro un cabello de tu cabeza. Tú no puedes hacer ni añadir a tu estatura un codo. Dios no tiene prisa, Dios no está atrasado ni tiene demora. Dios tiene un tiempo perfecto. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí claramente es que nosotros debemos de vivir santa y piadosamente, porque los cielos que hoy están van a ser deshechos y debemos de confiar en lo que Dios nos ha dicho. Y nuestra meta debe de ser irreprensibles, temerosos de Dios y apartados del mal, para no tener mancha ni arruga. Pero también comprendimos que quien quita las manchas, quien quita el pecado, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De tal manera que la manera que tú te puedes apresurar, aunque prediques, aunque no prediques, el Señor va a venir. Si predicas, el Señor va a venir. Si no predicas, el Señor va a venir.
tú te tienes que apresurar ya, ahora mismo, a vivir santa y piadosamente, apartarte del mal y del pecado. ¿Cuál es tu trabajo? Santificar tu alma, leer la palabra, orar y compartir la fe. Entonces esa justicia impartida, esa justicia imputada que te da Cristo, te capacita, te habilita y te prepara para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero perfecto y su justicia es la impartida hacia ti para que alcances salvación, bendición y vida eterna. Y esa es mi esperanza. ¿Y por qué espero la segunda venida de Jesús? Sencillo, porque que se cumplió la primera venida. Se han cumplido todas las profecías. Y la primera venida era la promesa de Génesis 3:15. ¿Se cumplió? Claro que sí. ¿Se cumplieron las profecías? Claro que sí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se cumplió? Claro que sí. Cristo dividió el mundo, la historia, en antes de Cristo y después de Cristo. Estas son evidencias de que Cristo es real. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo murió y resucitó, se fue a los cielos y dijo, volveré otra vez. No se turbe vuestro corazón ni tenéis miedo, sino que confiad. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo se fue, dos ángeles le dijeron a los discípulos, miren, este Cristo, así como se fue, que le habéis visto ir, así vendrá. Vendrá otra vez. De tal manera que tenemos que apresurarnos para ese gran día, porque vendrá como ladrón en la noche. Y esta fue la lección número 11 de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 12, cuyo título es La Iglesia Militante. Bueno y tremendo tema para esta próxima semana. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y recuerda, si te gustó esta lección, ponle ahí abajo like, me gusta. Déjanos tu comentario, ponnos tu pregunta. Nuestros maestros en todo el mundo te las van a responder. Te aseguro, vas a quedar contento. Dinos dónde estás, quién es tu pastor, qué iglesia, qué ciudad, qué pueblo, dónde te encuentras. Y allí saluda a tus hermanos, saluda a nuestros hermanos. Y si quieres ser tú de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Y déjame decirte que ya comenzamos pronto la lección del segundo trimestre de este año. Es la lección del libro de Mateo. Demuéstrame que estás recibiendo bendición. Deja tu comentario, comunícate con nosotros y podemos hacerte llegar este material si nos llamas al teléfono 936-203-4186. Te lo repito, 936-203-4186 y allí yo mismo voy a responderte. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero no me puedo retirar sin antes pedirte que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, porque tú te mereces toda honra y toda gloria. Te bendecimos y te alabamos, Padre, por estas lindas y hermosas lecciones, Señor. El conflicto continúa, el conflicto continuará hasta el fin, Señor. Pero aunque más dura es la batalla, más segura es la victoria si nos amparamos en tus brazos de amor. Oh Señor, ayúdanos a estar seguros en la poderosa palabra profética. Ayúdanos, oh Dios, que aunque vengan los burladores, podamos confiar en tus promesas. Ayúdanos, oh Dios, a ser nación santa, pueblo santo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y de tal manera, Señor, que aunque pase los cielos y la tierra, tu palabra se cumpla como se cumplió en el pasado, se cumple ahora y se cumplirá en el futuro. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, nos des salud y la bendición de tu presencia. Gracias por todo, Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que estudian la lección con corazón, toda la lección para recibir bendición. En tus manos nos depositamos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.